La situación del salmón atlántico es preocupante, lo sabemos gracias al seguimiento que llevamos haciendo durante 35 años en esta estación y te permite tener una serie de datos muy importantes para saber cómo está la situación real de la especie. Uno de los objetivos que nos hemos propuesto es mejorar la toma de esos datos de la especie de una manera menos intrusiva, con menos manipulación y con menos trabajo directo sobre la especie. El manejo que hacíamos en la estación de seguimiento era un manejo muy manual, donde cogíamos todos los ejemplares que llegaban a este punto, los subíamos en la trampa, los anestesiábamos, tomamos una serie de medidas biométricas, pero era una manipulación manual, donde el pez teníamos que tocarlo físicamente, tenemos que anestesiarlo para manejarlo con cuidado y lo tenía luego una recuperación para poderlo liberar. Con el proyecto Life Counter Level lo que pretendemos es mejorar la toma de esa serie de datos, pero de una manera más telemática, sin tanto manejo del pez, sin necesidad de capturarlo, de tal manera que el pez no tenga ese estrés que supone el contacto directo con nosotros. La toma de datos de la estación de seguimiento, después de que los animales están anestesiados para evitar daños o posibles afecciones, nos permiten una serie de datos muy importantes, como son la medida, la altura, el peso. A la vez permite tomar una muestra de escamas y también alguna muestra biológica para determinar el sexo, en el caso de que los ejemplares en primavera no se pueden diferenciar de forma visual. Entonces, toda esa serie de datos nos han permitido recopilar mucha información a lo largo de estos últimos 35 años. Para reducir la manipulación de los animales, lo que estamos haciendo es un despliegue tecnológico en el Bidasoa que nos permita hacer la monitorización sin tener que tocar los animales. Hemos instalado unas antenas y unos micrófonos y unos contadores de peces en diferentes sitios con diferentes objetivos. Por un lado vamos a medir los movimientos ascendentes de la migración de peces en una escala para peces a través de un contador de peces. Ese contador tiene un escáner, una cámara y una antena que nos permite controlar todos los peces que suben que estén marcados y los que no están marcados también, al tiempo que graba imágenes, con lo cual podemos identificar las especies una por una. Todos los peces que suben por la cuenca del Bidasoa y que vienen desde el mar tienen que pasar por ahí, por lo tanto es un contador automático, haciendo lo mismo que hacen los guardas de forma habitual manual, pero aquí de forma automática sin tocar los peces para nada. Y luego por otro lado tenemos una serie de antenas en las entradas de los canales de las centrales y en la coronación del azud de la presa de Nazas que nos van a controlar los peces marcados que bajan hacia el mar. Con eso lo que podemos ver es la cantidad de esguines que se producen en la cuenca del Bidasoa y que llegan hasta el mar. Nos permite tener un punto de control de todo lo que sube y lo que baja desde el mar hacia el río y desde el río hacia el mar. Todo el trabajo empieza aquí en la piscifactoría. Parte de los alevines que se producen en la piscifactoría los marcamos con esos microchips, si queréis que les llamemos así, son PIT, antes de repoblarlos en el río. Entonces, veremos qué proporción de todos esos que hemos marcado y luego repoblamos en el río consiguen alcanzar el punto más bajo de la cuenca, que es nuestra estación de seguimiento. Los esguines que soltamos los marcamos con dos tipos de emisores. Por un lado están los que llamamos los PIT, que es un tipo de emisor que se lee con las antenas pasivas que tenemos puestas en las centrales, y por otro lado utilizamos otros emisores pequeñitos que emiten una frecuencia determinada y que se detectan con unos hidrófonos que están colocados en diferentes puntos del río. Cuando un pez pasa cerca de esos hidrófonos, graba la frecuencia y nos dice qué pez ha sido. De esta forma podemos saber no solamente cuántos peces de los que hemos soltado llegan hasta la estación de seguimiento, sino cuántos penetran en los canales de las centrales y cuántos consiguen atravesar la central vivos. O sea, vemos un poco la supervivencia de los esguines a través de las centrales hidroeléctricas. Tener la información de lo que está pasando en el río es fundamental para la gestión. Nosotros estamos repoblando el río, pero tenemos que saber si realmente todo eso que estamos haciendo está sirviendo para mejorar la especie o no. Y por otro lado, detectamos los posibles problemas que hay en el río. Uno de ellos sospechamos que es la mortalidad en las centrales hidroeléctricas, pero eso tenemos que comprobarlo. Entonces queremos ver si realmente las centrales hidroeléctricas, los canales, son un problema o no.
Para el manejo de una especie como el salmón, que encima está en peligro y que está en retroceso, es muy importante tener una base de datos, porque sin esa base de datos no puedes tomar decisiones a futuro y no puedes evaluar las acciones que estás realizando con la especie. No sabes si las acciones que estás realizando son favorables o están perjudicando. Por ejemplo, algunas acciones que hemos realizado a lo largo de los últimos años con el salmón de Bidasoa, como es el derribo de obstáculos que no tienen uso, de azudes que no tienen uso, nos ha permitido ver que, por ejemplo, salmones que llegaban antes a la estación de aquí de Vera con muchas marcas, muchas heridas, ahora no vienen mucho más limpios, mucho más sanos, porque no tienen que superar ese obstáculo que seguramente producía muchos golpes, muchas erosiones de la piel, de las escamas, y es algo que hemos visto de forma directa. Fue tirar el obstáculo y al año siguiente ya los peces venían en una mejor condición física. Proyecto financiado con el apoyo económico del programa LIFE de la Unión Europea.